pues se romperá en favor de unas gafas que podrán simular una realidad aumentada si tú lo deseas. Unas gafas aparentemente normales y corrientes junto a una cajita negra sin pantalla, pero con una cámara de una altísima definición y un mini proyector. Y os lo explico. Seremos auténticos yonkis electrónicos de ese dispositivo y las enfermedades derivadas del ocio electrónico se dispararán gracias al surgimiento de esa extrañísima tecnología. Además es que los dispositivos tecnológicos como ese tampoco podrán ser mucho más pequeños, ¿no? Porque hemos llegado directamente al límite que marcan nuestras propias manos, ¿no? Que tampoco son muy grandes. Y además es que las baterías tampoco es que puedan ser mucho más grandes, aunque sí decenas de veces más potentes. En este contexto, en un mundo forrado brutalmente por paneles solares para aguantar un calentamiento global continuo, que se espera que siga aumentando, viviremos algo asombroso. La vida publicitada, aumentada, indicada y señalizada. ¿Qué significa esto? Pues que será impresionante caminar por ejemplo, el centro de Tokio. Madrid ya será un poco más difícil porque aquí hay demasiada corrupción para que todo esto llegue, ¿no? Pero, por ejemplo, en Tokio, en Japón, gracias a las gafas estas, por unas calles cuyas aceras tienen señales virtuales que te digan por dónde tienes que ir, la distancia que te queda por llegar, las llamadas que te entran, tus redes sociales, los goles de tu equipo preferido. Aunque bueno, mi equipo está marcando pocos goles últimamente, ¿no? Pero bueno, tus fotos preferidas proyectadas en edificios para tus amigos que también llevan las gafas. O inmensas criaturas que crecen en puntos claves de la ciudad, donde los publicistas creen que sus productos venderán más. Y todo en un mundo cuyos atardeceres pueden cambiar de color si así lo deseas. Esto lo decíamos un poco al principio. La publicidad, eso sí, en muchos casos será absolutamente obligatoria, incluso en tu propia casa. Nada es gratis en este mundo, pero al menos en cada paso que des, pues sabrás si lo deseas, tu pulso, tu actividad cerebral o incluso si te estás enamorando. Un programa espectacular sobre el amor habrá sido creado para evaluar tus pensamientos y tus aptitudes y para saber cuántas veces se dilatan tus pupilas o se acelera tu corazón pensando en ella o en él, en comparación con los momentos en los que estabas con ella o él, y los comparará en directo con tu servicio médico, que posiblemente sea virtual. Es posible también que sea personas que estén 24 horas los 7 días de la semana, para decírtelo si tú quieres, para decirte si estás enamorado o no, también para decirte si te encuentras bien o no. Las empresas además lo sabrán cómo te encuentras de salud. Estupendo para ellas, es el momento perfecto para venderte algo, porque ellas mismas han financiado estos mismos programas, sobre todo relacionados con lo que serían el tema del amor y las relaciones sociales. Saben que estás hiperestimulado y que valoras muchísimo el amor verdadero, aunque puedas tener una experiencia perfecta sobrevolando Nueva York con un dron, con una inteligencia artificial perfecta que esté en unas gafas que tengas en casa para tener ese tipo de actividades. O incluso apostar, por supuesto. A día de hoy el 3% del Producto Interior Bruto de muchos países procede increíblemente de las apuestas. Y resulta que la inteligencia artificial de lo que sería, de ese Internet global, otro sistema de inteligencia artificial, se encargará continuamente de ofrecerte, en base a tus gustos, posibles
apuestas que aceptarás con un solo gesto, como en una subasta de trasteros en tu propia casa. Y ligar, pues muchos se lo preguntan, pero ocurrirá algo para muchos maravilloso y para otros horrible y tremendo. Se crearán filtros perfectos como en estas aplicaciones, y no quiero hacer publicidad ni leches fritas, pero son aplicaciones como Snapchat para crear de un hombre real o una mujer real la persona de tus sueños. Estamos hablando como un maquillaje futurista. Os lo voy a explicar. Hablamos de un programa gracias al cual una persona, un poco como en esa aplicación que os acabo de decir, pues una de tantas que hacen eso, una de esas aplicaciones, ¿no? Pues se convertirá en lo que queramos. Pues tú coges y con tus gustos coges a tu novio o a tu novia y entonces empiezas a ponerle filtros que se vayan pareciendo a tus cantantes o a tus actores preferidos. Incluso con sus voces, si tú te pones un implante robótico en tus propios oídos. Increíble. Solo tendrías que pedirle permiso a tu pareja, claro, evidentemente. O incluso se podría producir una infidelidad, lo que sería, claro, una infidelidad virtual en base a un maquillaje electrónico no permitido. Esos serían pues un poco los problemas amorosos del futuro, que aún no existen. Cariño, quiero que cada vez que te dé un beso aparezca la imagen de George Clooney. No te importará, ¿verdad? O que un marido lo descubra. Estrellas de cine, o más bien de televisión, o de cine IMAX, ya que se espera que plataformas de pago mínimo pues se coma todo lo que hoy conocemos como cine, y la realidad virtual de las pues de lo que son las gafas y su calidad sea tan impresionante que no pueda competir con el cine de toda la vida. Todos los cines pues acabarán desapareciendo. Las palomitas te las traerán mensajeros que hayas pedido que te las traigan. Esto ya existe a día de hoy, ¿no? Y seguirá pasando. Y bueno, esto es muy interesante, ¿no? Bueno, y el consumo, según la consultoría A.T. Kearney, en un informe publicado hace poco más de un mes, en 10 años la generación que más peso tendrá será la llamada generación Z, los nacidos entre 1998 y 2016, que representará el 30% de la población mundial. Bueno, pues muy bien. ¿Esto qué significa? Pues significa que en países con elevada esperanza de vida, como Japón, España, incluso con su corrupción, aquí con el sistema político corruptísimo que tenemos, o Alemania, bueno, pues ellos tendrán que mantener el estado de bienestar y las pensiones. Esto es muy interesante porque marca un montón de tendencias. Esta generación Z es completamente diferente de los llamados millennials y de nosotros, y esto se ve en la relación con la tecnología y el consumo de contenidos y marcas que tienen. ¿Esto qué significa? Bueno, pues son más proclives a compartir solo dentro de sus círculos más cercanos cualquier tipo de información o sentimiento que tengan, ¿no? Por eso prefieren las interacciones en comunidades cerradas, como lo que hablaba de esas aplicaciones antes, ¿no? De cambiar la cara que decía, bueno, pues anteriormente, ¿no? Esta generación es más tolerante y más responsable, valorando la transparencia y la participación activa en la sociedad, no como la nuestra, y es muy interesante porque esto ocurre gracias a su capacidad para estar conectados a la vez en muchas redes sociales, y entonces gracias a eso serán capaces de ser más influyentes y por tanto ser más eficientes en sus trabajos. Esto es muy importante sin duda, porque claro, evidentemente podrán estar como a una cosa y a la otra a la vez.
En el año 2027 veremos mejores trabajadores si la crisis no los destruye moralmente antes en la adolescencia. Esto lo hablan los psicólogos a día de hoy. El consumo será lo más curioso, de lo más curioso. Por ejemplo, según el anterior estudio mencionado, en Alemania, un país que nos sirve perfectamente para ver el tema, más de la mitad de la población no se fía de las grandes marcas. Y además esto ocurre para lo que sería el futuro. Tiene escasa o nula confianza en ellas. Sin embargo, si tienen responsabilidad social, esas marcas, entendida como una imagen de calidad de siempre, la calidad que siempre han tenido en su producto, pues siempre y cuando tengan cuidado de sus trabajadores, pues el 70% sí están dispuestos a pagar por esas marcas. Existe, por tanto, y esto se puede exponer como un análisis de la situación, un miedo total en el mercado del futuro a ser despedidos por la crisis. Y también podríamos entender un entendimiento de lo que es la sociedad. ¿Y entonces por qué ha ocurrido esto? Pues posiblemente por su mayor acceso a la información que el nuestro y su mayor entendimiento, vamos a llamarlo de forma muy simple, sobre quiénes son los buenos y quiénes son los malos mucho antes que nosotros, gracias a las redes sociales. En 10 años la gente ha visto la corrupción que nosotros no vimos y lo han visto mucho antes. Saben más de qué va el mundo, o al menos lo han visto pues en una edad más temprana. Algo que va a influir en lo que sería su carrera laboral. Algo clave para el futuro de un país. Esto, desde luego, es un punto clave para el desarrollo de lo que sería, pues realmente, una nación, ¿no? La generación Z afirma que los microinfluenciadores de hoy, quizá un pequeño tweet, un pequeño vídeo, ¿no? O bueno, pues un comentario en Facebook, pues pesan en sus decisiones de consumo. Esto demuestra el enorme poder de las redes sociales, ¿no? Es un rotundo sí, eso está clarísimo, ¿no? Y además no existe problema alguno para esta generación que viene sobre el tema de registrar información de sus vidas en la red. En plan, por ejemplo, los pasos que doy, si para ello obtengo una recomendación personalizada. Les va a dar igual, pues, vender parte de su intimidad, pero no solo eso, no solo un movimiento de sus pasitos. Hablamos, por ejemplo, de sus gustos, sus conversaciones, pues lo que sería, pues, su vida, ¿no? Hablamos de modelos de negocios para empresas, ya desde colegios o páginas de citas, y me explico. Muchas de estas cosas ya están empezando a verse, dar parte de tu vida para verlo regresado a cambio, pero en internet como una oferta. Es un futuro que hoy nos parece raro, pero quizá nos parecía también extraño una super tablet en el año 2006, y fijaros ahora, ¿no? ¿Y cómo será acceder a la información? Pues, por ejemplo, buscaréis vídeos en plataformas de acceso de vídeos, pues lo haréis por voz en casas, en hogares inteligentísimos, y parte de internet podrá tocarse. Algo que se espera que se masifique dentro de muy poquitos años. Esa es al menos una de las principales conclusiones a las que se está llegando, pues, por ejemplo, equipos que trabajan para los laboratorios de Redmond en Microsoft, por ejemplo, uno de ellos capitaneado por la científica Susan Dumas. Un mundo que ofrezca experiencias que expandan, sí, pues vale, la vista, el oído, pero también el tacto. La inteligencia artificial global que se expone habrá avanzado de forma espectacular, y tanto es así que no solo conseguirá identificar palabras prohibidas, por ejemplo en las redes sociales, sino que podrá negociar, podrá debatir, y además también podrá persuadir, como lo hacemos nosotros, tal y como lo logramos nosotros en negociaciones, por ejemplo, en juicios. Es posible que tu
tu abogado sea pues un programa de internet. Este concepto, por ejemplo, lo valora Jennifer Chase, directora de varios laboratorios de investigación en Nueva Inglaterra y en Nueva York, exponiendo lo siguiente: hoy la informática, los algoritmos, pues resulta que reproducen la discriminación y las injusticias. Sí, pero aún así llegan a equivocarse. En 10 años serán mucho más robustos ante la manipulación, ante el error. Es decir, un mundo con un sistema pues legal que podría estar determinado por una máquina y no por un juez, en un entorno abarrotado de estímulos para la mente que supieran perfectamente lo que estuvieran haciendo. No habrá decisiones judiciales erróneas. ¿Y por qué? Porque ese sistema de inteligencia artificial sabrá comparar perfectamente los casos y elegirá perfectamente. En el campo de la educación veremos, como decía, la aparición de genios y será impresionante. Gracias a la aparición de la informática en los colegios, los educadores pronto podrán darse cuenta, si no son pues unos profesores muy tarugos, que desde luego hay de todo, ¿no? Pues podrán darse cuenta de que está surgiendo un nuevo Nikola Tesla que pueda salvar a la humanidad de su propia destrucción si se le ocurre un nuevo campo de estudio para desarrollar. Esto es lo que asegura Cecily Morrison, investigadora de Cambridge, ya que en 2027, 2028 en adelante, todos los niños de todos los colegios, incluidos aquellos de educación especial, pues obligatoriamente deberán tener herramientas para programar desde que son pequeñitos. Varios de ellos destacarán y serán capaces de desarrollar ecuaciones y modelos teóricos que podrán ser vitales para los seres humanos del futuro. Increíble. Esto es fascinante y además es que hay más.